Hola, ¿qué tal están? Tutorial de Platón. Platón es un filósofo que nació en el año 427 a.C. y murió en el 347. Se llamaba en realidad Aristócles, pero fue llamado más tarde Platón por lo ancho platis de sus hombros o de su frente. Podemos decir que él se consideraba descendiente de la aristocracia y los aristócratas pretendían asegurar su superioridad y el carácter natural o hereditario de su arete o virtud o de su excelencia, pues considerándose descendientes de aristócratas, como ya he dicho. Es posible que Platón recibiera en Atenas las lecciones de Crátilo, discípulo de Heráclito. En el año 407 conoció, cuando tenía 20 años, a Sócrates, a quien permanecerá ligado intensamente hasta la muerte del maestro en el año 399 antes de nuestra era. Son los años, por otra parte, más agitados de la vida política de Atenas. En el 404, Esparta impone el gobierno oligárquico de los 30 tiranos, entre los que figuraban dos parientes de Platón, Cármides y Critias. Más tarde, en el 399, la democracia restaurada pues condena a muerte a Sócrates, y ahí da una prueba de su debilidad y de la existencia de corrientes demagógicas inadecuadas. Estos acontecimientos van a orientar definitivamente la actividad de Platón. Él mismo lo cuenta en la Carta Séptima. Desde joven se sentía inclinado hacia la acción política, Platón, y sin duda también por inclinaciones familiares no simpatizaba demasiado con la democracia ateniense. Algunos de los 30 tiranos, dice Platón, pues eran o parientes míos o mis conocidos, y me invitaron a colaborar inmediatamente. Yo me hice grandes ilusiones, pero el régimen de terror que se implanta le aleja de ellos. Surgen nuevas ilusiones con la democracia recién restaurada, sin embargo, diríamos que se comienzan a cometer actos de venganza, a pesar de que los que en aquel momento regresaron utilizaron una gran moderación. Entre estas situaciones terribles está la condena de Sócrates y otra serie de sucesos que ocurrieron en esa época. En cuanto al proyecto filosófico de Platón, cabe decir que su filosofía tiene una finalidad claramente política y también su actividad externa. La fundación precisamente de la Academia de Platón pretende educar a esos futuros gobernantes filósofos, y sus viajes a Sicilia son un intento de convertir a la filosofía a los tiranos de Siracusa y realizar prácticamente su sueño. Esto deseaba o ambicionaba Platón: crear un estado en el que la muerte de Sócrates, el mejor de los hombres que hemos conocido, el más sabio y el más justo, últimas palabras del Fedón, sea imposible. Esta fue una meta de Platón, por supuesto, durante su existencia, y hay una serie de diálogos de juventud, de transición, de madurez, diálogos críticos, últimos diálogos, hasta su muerte, etc. Podemos decir que realmente la teoría más importante probablemente de Platón es la teoría de las ideas. A veces no es fácil interpretar el sentido exacto de esta teoría porque la filosofía platónica va evolucionando y no aparece expuesta sistemáticamente en ningún diálogo de Platón, y además experimentó una continua revisión y evolución, como ya he dicho anteriormente. Además, Aristóteles, su mejor discípulo, debió de conocer muy bien la doctrina de su maestro. No en vano pasó unos 20 años en la Academia Platónica. En ese sentido, proporciona algunas pistas de interpretación al indicar cuáles son las fuentes de inspiración y las intenciones de la teoría de las ideas. A partir de las indicaciones de Aristóteles es posible comprender también cuál fue la evolución de la teoría de las ideas. En los primeros diálogos podemos decir que Platón se mantiene fiel a la orientación fundamental de la investigación socrática, buscar la definición de las virtudes. Por ejemplo, Platón se pregunta qué es el valor. Un sofista como Protágoras, por ejemplo, respondería que la palabra valor no puede recibir una definición universal, ya que hay tantas opiniones como hombres acerca de lo que es el valor. En cambio, el planteamiento, la postura de Sócrates es muy distinta. Debe haber algo común a todos los actos valientes que puedan ser definidos como el valor. Este algo común es llamado por Platón idea, o idos también. El término aparece por primera vez en el Eutifrón, que trata acerca de la piedad, es decir, lo agradable a los dioses. Podemos también señalar que en este estado inicial la teoría de las ideas tiene una clara intención ética, de inspiración socrática. Para ser virtuoso es preciso saber qué es cada virtud, o lo que es lo mismo, la reafirmación del intelectualismo ético o moral. Es decir, podemos decir que se trata de averiguar cuál es ese carácter o idea común que debemos encontrar en las acciones humanas
para afirmar que son virtuosas. Una vez que hayamos descubierto y definido esa idea, nos servirá de medida para juzgar acerca del valor moral de una acción o de una conducta. Por otra parte, también la teoría de las ideas en los diálogos de madurez puede resumirse de esta manera. Las ideas son esencias, traducción habitual de eidos, es decir, aquello por lo que una cosa particular es lo que es. Así, la idea de la belleza es la belleza en sí y aquello por lo que las cosas son bellas. Está la cuestión de la participación o la imitación por parte de las cosas sensibles de las ideas. La gran novedad de la teoría de las ideas es que afirma que las ideas existen separadas de las cosas particulares y las cosas particulares imitan, participan o copian lo que son las ideas en sí mismas. Ya no son pues un carácter común que está en las cosas, menos todavía podemos decir que son conceptos o representaciones mentales, son de alguna manera entidades que poseen existencia real e independiente. Cada idea es una sustancia, o usía, algo que existe en sí como una realidad trascendente y no inmanente a las propias cosas. Por otra parte, hay que señalar que los intérpretes no están de acuerdo acerca del modo como hay que entender esta cuestión. Y la teoría también supone o implica pues una duplicación del mundo, existiendo una separación, corismos, entre ambos. Por un lado, el mundo visible, cosmos koratos, de las cosas particulares, o mundo sensible, es lo mismo, y por otro, el mundo inteligible, cosmos noetos, o mundo intelectual, de las ideas. Esta duplicidad es también alegorizada bellamente en el famoso mito de la caverna que aparece en la República, el mundo real de las sombras y el mundo real de la luz solar, o el mundo visible, que es un mundo fugaz o sensible, dominado por el cambio continuo, Heráclito, y las cosas particulares, al no tener en sí su propia esencia, carecen prácticamente de realidad. En cambio, el mundo inteligible es el mundo verdaderamente real. Cada idea, en cuanto que existe en sí, es una sustancia o usía o realidad. Podemos decir también que en cuanto que son esencias, las ideas gozan de las características del ser de Parménides. Cada idea es única, eterna e inmutable, no cambia nunca. En contraste, las cosas de la realidad sensible o visible son múltiples, temporales, mutables, cambian continuamente. Así solo existe una belleza, la belleza eterna y siempre la misma. Y, por supuesto, podemos decir que las ideas no son realidades corpóreas. Aquí se establece claramente un inmaterialismo de Platón. La filosofía de Platón es idealista o inmaterialista. Y por ello, o espiritualista, podríamos decir. Por supuesto, las ideas no son realidades corpóreas. Como ya dije, son únicamente inteligibles, es decir, solo cognoscibles por la inteligencia, de ahí la expresión platónica mundo inteligible. En cuanto a la relación entre ideas y cosas, por una parte, Platón viene a expresar que hay una relación de participación, mectesis, o imitación, mímesis. Desde el punto de vista de las ideas, es llamada presencia o parusía. O se dice también que las ideas son causa, aitía, de las cosas, no en cuanto se produzcan las cosas o que produzcan las cosas, sino en cuanto que son sus esencias. Lo que Aristóteles llamará más tarde causa formal o modelo, paradigma de ellas. De ahí la pérdida de realidad de las cosas a simple reflejo, eidolon o imitación de las ideas. Por otra parte, Platón introduce entre estos dos mundos, el sensible y el inteligible, dos tipos de intermediarios: el alma y las cosas matemáticas, ta matematika en griego, es decir, los números de los matemáticos, distintos de los números ideales, a que se puede referir más tarde, el mismo también. Y luego están también las ideas que son el objeto del concepto o pensamiento, noema, y son ellas las que son designadas por medio de la palabra. Las ideas son también el objeto de la definición y por tanto de la ciencia. Por otra parte, hay una intención de la teoría de las ideas que puede ampliarse. La teoría tiene primero una intención política unida a la intención moral. Los gobernantes han de ser filósofos que se guíen no por su ambición política, sino por ideales o ideas trascendentes y absolutos. Así, por ejemplo, se expresa en la República. Y, en segundo lugar, existe una intención científica, porque el objeto de la ciencia, episteme, solo pueden ser las ideas, y es algo evidente. Por otra parte, en los diálogos críticos, especialmente los diálogos Parménides y el sofista, Platón se siente obligado a realizar una especie de revisión de teoría de las ideas,
Quizá le impulsan sus propias dudas, las críticas formuladas por sus discípulos, etc. En cualquier caso, la teoría de las ideas es más o menos como ha sido expuesta. En cuanto a la cosmología platónica, pues es evidente que solo al final de su vida se preocupó Platón especialmente de la cosmología. A este tema dedica, por ejemplo, su diálogo El Timeo. En realidad, Platón siempre pensó que la ciencia verdadera solo puede tener por objeto el mundo de las ideas. Por eso, la cosmología contenida en el Timeo fue calificada como una narración verosímil, llena de conjeturas y suposiciones, en la que se utilizan con frecuencia expresiones míticas. Pues es verdad, así es. Él habla del demiurgo, que tiene una tarea que consistió en ordenar la materia en el espacio de acuerdo con el modelo eterno, pero Platón insiste en que el demiurgo ha querido que todas las cosas fueran buenas y que por tanto ha hecho este mundo mejor y el más bello posible. Esto tendrá luego pues también pues una continuación en el pensamiento de Leibniz, un pensador racionalista del siglo XVII y principios del XVIII. El demiurgo, según Platón, obra de acuerdo con un fin, y es el fin el que explica que este mundo sea así y no de otra manera, frente a las explicaciones mecanicistas, por ejemplo, de los atomistas, de algunos presocráticos. Y además Platón adopta en esta cosmología una explicación teleológica o finalista. En consecuencia, el demiurgo crea el cosmos como un gigantesco ser vivo y divino. El cosmos ha nacido como un viviente visible que envuelve y encierra a todos los vivientes visibles. Dios sensible tomado a la semejanza del Dios inteligible, muy grande, muy bueno, muy bello y muy perfecto. Realmente aquí se ve todavía pues, muchos aspectos de tipo mitológico. Si hubiera que decir las principales características de la cosmología platónica son las siguientes. Se trata, insisto, de una concepción teleológica del cosmos. La primera en la historia de la filosofía. Platón considera que el fin o el propósito es la causa principal que debe utilizarse para explicarlo todo. Los presocráticos, en cambio, habían utilizado como explicación del cosmos únicamente la materia, elementos materiales y un principio del movimiento. Otra característica de la cosmología de Platón es el optimismo platónico, podríamos decir, ya que es innegable. Este es el mejor y el más bello mundo posible, que ya he citado anteriormente. También en Platón es muy notable el esfuerzo de matematización. Hay que notar a este respecto que, según algunos intérpretes, la masa material preexistente con la que el demiurgo formó el cosmos coincidiría con el espacio. Según esto, las cosas se compondrían únicamente de una estructura matemática, cuerpo físico igual a cuerpo geométrico. Igualmente, algunos interpretan que los poliedros no corresponden a cuerpos, sino a estados de la materia. En cualquier caso, también finalmente hay que decir que en la cosmología de Platón los dioses olímpicos son sustituidos aquí por los astros dioses y existe una divinización del cosmos. En cuanto al alma, en cuanto a la concepción platónica del alma o la antropología de Platón, pues se puede decir que Platón desarrolla pues, una especie de psicología o su psicología con intenciones evidentemente éticas. Quiere probar la necesidad de controlar las tendencias instintivas del cuerpo y asegurar una retribución futura al que practica la justicia, contra el inmoralismo, el relativismo y el escepticismo de los sofistas. Y también tiene pues, unas intenciones gnoseológicas, que es establecer o afirmar la posibilidad de un conocimiento de las ideas. Además, Platón establece una división tripartita del alma, expresión quizá de los conflictos éticos y psíquicos que el hombre experimenta en sí mismo. Por ejemplo, a veces señala que hay una misma alma, otras veces que hay tres almas distintas. Tampoco tiene demasiada importancia eso, pero él dice que existe el alma racional, no uso logos, que es para él el cerebro, inmortal, inteligente, de naturaleza divina y situada en el cerebro. Está también el alma irascible, timós, fuente de pasiones nobles, situada en el tórax e inseparable del cuerpo, por tanto es material y es mortal. Y el alma apetitiva, epitimia, fuente de pasiones innobles, situada en el abdomen y también mortal. En este sentido, podemos decir que la teoría del alma es dualista porque hay una parte inmortal del alma y el resto es mortal y ligado al cuerpo. Según el Timeo, este diálogo, el alma racional ha sido creada directamente por el demiurgo con los mismos elementos que el alma del mundo. Se afirma de esta manera su inmortalidad y su carácter divino, es decir, su similitud
o su parecido con el mundo de las ideas, lo que le da la posibilidad de conocerlas. También la inmortalidad del alma es una de las doctrinas fundamentales de Platón y constituyó una novedad filosófica hasta cierto punto, porque bueno, ya Pitágoras pues lo había establecido también, etc. Incluso Platón afirma en el Timeo, en este diálogo, que el alma no es inmortal por naturaleza, sino únicamente por la voluntad del demiurgo que la formó. En cuanto al cuerpo humano, Platón mantiene también una concepción bastante peyorativa. El cuerpo es un estorbo para el alma, la arrastra con sus pasiones y le impide la contemplación de las ideas. Por eso lo mejor que le puede pasar al filósofo es morir, y la filosofía no es sino una preparación para la muerte. En el Fedro, por ejemplo, en este diálogo platónico, la unión del alma con el cuerpo se presenta como castigo por algún pecado. Además, Platón se ocupó del problema del destino del alma. En algunos de sus más bellos mitos, el mito de la caída y ascensión del alma, en el Fedro, donde el alma es comparada a un carro tirado por 2 caballos, mitos del juicio final en el Gorgias, Fedón y la República, Platón, por ejemplo, acepta aquí la doctrina pitagórica de las sucesivas reencarnaciones del alma. Por otra parte, también dice en el famoso mito de la República que el destino futuro de las almas depende de su libre elección, determinada sin duda por las experiencias de su anterior existencia. En cuanto pues, al conocimiento, pues cabe decir que la reminiscencia, por ejemplo, pues es una cuestión que aparece por primera vez en el Menón, donde sin embargo todavía no hace alusión a la teoría de las ideas. El diálogo es una búsqueda inspirada en el método socrático de la definición de la virtud, es decir, del carácter común e idos a todos los actos que podemos llamar virtuosos. Podemos decir que para Platón buscar es recordar lo que ya conocemos, por tanto conocer es recordar, y esto sería la reminiscencia o anamnesis. Está también la dialéctica, ya que podemos decir que la dialéctica pues, supone que la teoría de la reminiscencia desaparece de los diálogos platónicos posteriores, y toda la atención se concentra ahora en la dialéctica, la cual en los primeros diálogos no es sino el método socrático de preguntas y respuestas, en definitiva. Está también el símil de la línea, que también desarrolla y explica el propio Platón, y luego ya también podemos hablar de la virtud y el Estado. Diríamos que, por ejemplo, en relación con el Estado, el tema de la República es pues la justicia en el individuo y en el Estado. Y en ese sentido se trata de una utopía política en la que el gobierno pertenece a los filósofos, a los gobernantes, que han de practicar la filosofía. Gobierno, por tanto, monárquico, aristocrático, pero en el que la aristocracia es una aristocracia de la virtud y del saber, no de la sangre. Los gobernantes, por tanto, no serán conducidos por la ambición personal y el derecho del más fuerte, como pretenden algunos sofistas, sino que se inspirarán en la contemplación del orden inmutable de las ideas. El mito de la caverna, por ejemplo, lo expresa muy bien. Los que consiguen escapar de ella y contemplar el sol de la verdad, la justicia y el bien, deben volver a la caverna para guiar a los que allí continúan. En definitiva, la ciudad platónica se compone de 3 clases sociales que se corresponden con las 3 partes del alma. A cada clase se le asigna una tarea y una virtud. Podemos decir que se trata, en el estado que propone Platón, de una organización política estrictamente jerarquizada. En cada uno predomina un alma y ha de ser educado de acuerdo con las funciones que deba realizar. Pero por otra parte, Platón señala que debe haber idéntica educación y funciones para hombres y mujeres, con lo cual es un adelantado a su tiempo. Y el Estado platónico es ante todo una institución educativa. Por otro lado, la existencia de los ciudadanos está en función del bien de la colectividad. Por esta razón, Platón prevé un comunismo total para las clases superiores, abolición de la propiedad privada y de la familia. De este modo, gobernantes y guerreros estarán a salvo de los peligros de la ambición personal o de casta. En el último diálogo que escribió Platón, Las leyes, pues todo, desde los juegos de los niños, debía estar rígidamente legislado para impedir que se introdujera la más mínima variación. Se trata de un estado que pretende escapar al tiempo y al devenir, y esto no es posible, lógicamente. Fue, en ese sentido, pues algo ya utópico en las leyes, Platón. Pero, en cualquier caso, su teoría política pues, ha sido muy estudiada a lo largo de la historia de la filosofía,
y ha influido muchísimo en muchos filósofos posteriores, por supuesto, a Platón. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.